Bienvenidos al canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de tu piel? En este video vamos a explorar el cuerpo humano real, desde la piel hasta los músculos y los huesos y vasos sanguíneos, órganos. Vamos a descubrir cómo cada una de estas estructuras trabaja en conjunto para mantenernos vivos y cómo funciona realmente nuestro cuerpo por dentro. Hoy no solo vamos a hablar de anatomía, vamos a verla, así que empecemos. Bueno, igualmente, repasando el tema de tipos de huesos, tenemos tres tipos de huesos que se clasifican según sus dimensiones: huesos largos, huesos planos, huesos cortos. Los huesos largos son aquellos que predisponen su longitud sobre su anchura y sobre su espesor. Por ejemplo, aquí tenemos el hueso húmero, el cual es parte de la extremidad superior, es un hueso largo. Aquí tenemos igualmente otros huesos largos que son el cúbito y el radio. Se dan cuenta, el cúbito tiene forma de una C y el radio tiene una cabeza redondeada o radiada. Igualmente recuerden que el radio comienza delgado y acaba grueso, y el cúbito comienza grueso y termina delgado. Otro tip para darse cuenta si es derecha o izquierda: la clave es ubicar lo que es la cabeza del húmero y ubicar esta fosa, que es la fosa olecraniana. La fosa olecraniana siempre está mirando hacia atrás y la cabeza en dirección a la articulación. Por lo tanto, este hueso es un húmero izquierdo. Otro hueso, tenemos aquí la tibia. La tibia siempre es de mayor grosor, ¿ya? Misma que se articula con lo que es el fémur, haciendo la articulación fémuro-tibial, articulación de la rodilla. Y aquí por fuera tendríamos lo que es el peroneo. Igualmente, para diferenciar entre lo que es húmero y fémur, podemos encontrar que el húmero, su cabeza y su cuello es acortado, es un cuello muy corto, a diferencia de lo que es el fémur, donde su cuello es alargado. Esa es la gran diferencia que podemos tener uno con otro. Pero igualmente el fémur es un hueso largo. Sigamos. Ahora, los huesos planos son aquellos huesos que predisponen su longitud, anchura sobre su espesor. Son huesos planos. Un claro ejemplo es este hueso, que es el hueso escápula, o también llamado omóplato. Es un hueso plano. Muy bien. Otro hueso plano es este hueso, que son los huesos coxales. Es un hueso coxal, igualmente por sus dimensiones se considera un hueso plano. Otros huesos planos, tenemos este hueso, que es el hueso frontal, que por sus dimensiones se considera un hueso plano. Al igual que este hueso, que es el hueso occipital, que también lo conocen como la nuca, es un hueso plano, hueso plano. Y también tenemos el parietal, que se considera por sus dimensiones de una forma casi cuadrada, un hueso plano, hueso plano. Muy bien. Luego tenemos los huesos cortos. Son aquellos huesos que tienen dimensiones casi iguales. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, tenemos igualmente los huesos del metacarpio y las falanges son huesos largos, al igual que en el pie. Los metatarsos y las falanges son huesos largos. Los huesos cortos tenemos los huesos de los carpos y los huesos de los tarsos. Por ejemplo, carpos: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y del pie, por ejemplo, el astrágalo, cuboides, navicular, las cuñas, etc. Igualmente, los huesos cortos son aquellos huesos que tienen dimensiones casi iguales. Ahora, los huesos irregulares son aquellos huesos que no entran en la clasificación anterior. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos en la mandíbula. Como aquí podemos ver los dientes, la mandíbula se considera un hueso irregular. Al igual que este hueso, que es el hueso temporal. El hueso temporal se considera un hueso irregular, no plano, irregular. Igualmente, este hueso, que tiene forma de mariposa o murciélago, se considera un hueso irregular, que es el hueso esfenoides, irregular. También este hueso, que es el hueso etmoides, que como ven es como una cajita que tiene una pequeña cresta en verde, hueso etmoides.
es un hueso irregular. También el hueso cigomático, no puede pensar que es un hueso plano, pero no, o un hueso corto, es un hueso irregular, los cigomáticos. También el hueso maxilar, que igualmente por sus dimensiones se considera un hueso irregular, maxilar. Luego tenemos los huesos sesamoideos. Por ejemplo, tenemos este hueso, que es el hueso de la rótula. Igualmente un hueso corto, o pequeño, mejor dicho, pequeño y redondeado. Es un hueso sesamoideo, que encontramos en la rodilla. Y también podemos encontrar huesos sesamoideos en la mano, en la cara palmar, en el dedo del pulgar. En la articulación metacarpo-falángica podemos encontrar huesos sesamoideos. Igualmente en el pie, en el dedo ayus. Y por último, lo que son los huesos neumáticos. Son aquellos huesos que están, o también denominados cavidades llenas de aire, ¿no? Los mismos, como ven en la imagen, son cavidades óseas llenas de aire. Por ejemplo, tenemos el hueso maxilar. Igualmente el esfenoides, que tiene lo que es su seno esfenoidal, considerado como tal un hueso neumático. Al igual que el etmoides. El etmoides tiene las celdillas etmoidales por dentro y se considera también un hueso neumático. Otro hueso, el hueso frontal. Como ven aquí en la imagen, en su cara inferior, tiene lo que son el seno frontal. También se considera un hueso neumático. Y el último hueso neumático es el hueso temporal, que también es irregular, pero también es neumático, por la parte de la mastoides, apófisis mastoides. Tenemos el yugo esfenoidal, conducto óptico o foramen óptico, tenemos al surco prequiasmático, apófisis clinoides, anteriores, medias y posteriores. Vamos a encontrar también la fosa hipofisiaria, tenemos a la fisura orbitaria superior, al foramen redondo, foramen oval, accesorio, rasgado y el conducto carotídeo. En este corte sagital de la cabeza y parte del cuello vamos a identificar ciertas estructuras anatómicas. Primero encontramos a este espacio dentro del hueso frontal, que es el seno frontal, en este caso izquierdo. Si avanzamos hacia atrás, podemos ver a esta estructura, a esta turbina ósea, que es el cornete nasal medio. Aquí vemos al meato nasal medio, el cornete nasal inferior, que es un hueso propio de la cara, y aquí abajo el meato nasal inferior. Vemos el piso de las fosas nasales o el techo de la boca. Aquí analizamos y vemos el paladar duro, formado por los maxilares y el palatino. Hacia atrás vemos el paladar blando o velo del paladar, y esta estructura, esta pequeña estructura, vendría a ser la úvula. Si vamos hacia abajo, esta es la cavidad bucal, entre la lengua, el dorso de la lengua y el paladar duro y blando. De la lengua podemos ver a este músculo que está naciendo de las apófisis geni de la mandíbula, que es el músculo geniogloso. Luego vemos a este otro músculo que va de las apófisis geni inferiores hasta el hueso hioides, que es el músculo genioideo, y este músculo muy delgadito, formando el piso de la boca, que es el músculo miloioideo. Este de acá, este músculo súper delgado, es el miloioideo. Si avanzamos hacia atrás de la cavidad nasal y de la cavidad bucal, encontramos a la famosa faringe o encrucijada aerodigestiva. Detrás de la fosa nasal, esta estructura vendría a ser, este espacio son las coanas, en este caso la coana izquierda, y hacia atrás encontramos a la nasofaringe. En esta nasofaringe encontramos este orificio donde está ingresando el bisturí, que es el orificio de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio o conducto faringotimpánico.
Hasta el paladar blando es considerada la nasofaringe. Ya hacia abajo encontramos a la orofaringe. Este espacio es la orofaringe. Hacia abajo vemos a este pequeño espacio que es la laringofaringe y esta se continuaría con el esófago. Hacia abajo podemos ver partes de la vía aérea. Encontramos a esta tapita, a este cartílago, que es el cartílago epiglótico o epiglotis, que cuando se abre permite el paso del aire hacia la tráquea, a la laringe y a la tráquea, y cuando ésta se cierra, permite que el alimento pase directamente hacia la laringofaringe y luego hacia el esófago. Si descendemos un poco, vamos a ver a estas estructuras. Espero que se note bien. Aquí vemos a esta parte que se llama pliegue vestibular o cuerda vocal falsa, y este de aquí abajo es el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Entre el pliegue vestibular hacia arriba y el pliegue vocal hacia abajo encontramos este espacio que es el famoso ventrículo laríngeo de Morgage. Qué bonito, esto es parte del escaleno anterior, pero vean que está cortado el escaleno anterior. ¿Pero por qué se los traigo? Porque vean, ¿se acuerdan cómo llamaba esto? El plexo braquial, que es de donde salen todos los nervios para el brazo, para el miembro superior. Entonces, claro, acá está el escaleno anterior, plexo braquial, y vean que el plexo braquial está entre ambos. Vean el escaleno medio aquí. El escaleno medio y escaleno anterior, entre ellos el plexo braquial. ¿Quién faltaría? Que lo vimos en clase, pasando por aquí. ¿Se acuerdan? La arteria subclaviana. Bueno, a continuación, esófago y estómago. Bueno, hablemos de lo que es el esófago. El esófago es un tubo cilíndrico, músculo membranoso, el cual va a medir aproximadamente 25 centímetros. Tiene la función principal del paso del bolo alimenticio desde lo que sería la faringe hacia lo que es el estómago, ¿no? Sus límites. En su límite superior vamos a encontrar que se relaciona con lo que es la vértebra C6, y en su límite inferior con T10 a T11 aproximadamente, conjunto del diafragma, ¿no? Igualmente, este esófago va a pasar por lo que se llama esto. Esto es lo que se llama el diafragma, ¿no? Que lo podemos ver aquí, conjunto helical, ¿no? Toda esta capa muscular. Hablemos de sus segmentos. El esófago va a tener 3 segmentos principalmente. Un segmento cervical, un segmento torácico y un segmento abdominal, conjunto el segmento diafragmático. Pero principalmente 3 segmentos. El segmento superior o cervical se relaciona con lo que sería por detrás de la tráquea, con lo que es el cartílago cricoides, con la vértebra cervical C6 y también con los lóbulos tiroideos o de la glándula tiroides como tal, ¿no? Posteriormente tiene lo que es la porción torácica. La porción torácica se va a relacionar con lo que es la aorta, el cuello de la aorta, la vena ácigos, y principalmente con el bronquio izquierdo, ¿no? Principalmente con el bronquio izquierdo como tal. Para posteriormente pasar por lo que sería el diafragma y ir hacia lo que es estómago, ¿ya? En su otra porción. Entonces, a su vez va a tener lo que son 2 orificios, ¿no? Un orificio superior que se relaciona con lo que sería la faringe, ¿no? Y eso, un orificio inferior que se relaciona con lo que es el cardias del estómago. También este esófago tiene lo que es 2 esfínteres. Un esfínter esofágico superior que permite el paso de contenido gástrico o bolo alimenticio hacia el estómago, y un esfínter esofágico inferior, superior e inferior. El inferior va a cumplir la función principalmente que está en esa región de evitar el reflujo gástrico, que este contenido refluja hacia la parte superior, ¿no? Reflujo. Posteriormente, hay que entender que también va a tener capas. Una capa externa que va a ser la adventicia, una capa más interna que va a ser la parte de la mucosa, ¿no? Esta capa, una capa muscular, son fibras longitudinales, ¿no? Y también lo que son fibras circulares. Y por último, una capa de la submucosa y la mucosa, ¿no? Hablemos de lo que es estómago. El estómago es el segundo segmento por debajo de lo que es el esófago, el cual va a tener la función principal de hacer la digestión tanto mecánica como química, ¿no?
Este esófago va a tener lo que son dos porciones, una porción vertical y otra porción horizontal, como una L invertida, ¿no? En la porción vertical vamos a encontrar lo siguiente: esta porción superior que se llama el fundus o fondo gástrico, ¿no? Y esta porción que es el cuerpo gástrico, ¿ya? El cual, el fondo gástrico es una cámara de gas donde se va a acumular el gas, y el cuerpo gástrico es la primera área o la principal área donde se produce la digestión mecánica y química, ¿no? Y luego tenemos una porción horizontal, ¿no? El cual vamos a encontrar lo que es el antro pilórico, el canal pilórico y el píloro. Si se dan cuenta, el canal pilórico es mucho más estrecho y el antro pilórico es mucho más abombado o ensanchado, ¿ya? También vamos a encontrar que tiene dos orificios, como ya había mencionado, lo que es el píloro y por encima el cardias, justo por debajo del lugar de transición con el esófago. También va a tener lo que son curvaturas, una curvatura derecha, una curvatura así derecha y otra curvatura izquierda, ¿no? La curvatura derecha va a ser cóncava. Aquí se va a insertar lo que es el aumento mayor o el epiplón menor, epiplón menor. Conjunto lo que son las arterias gástrica derecha y gástrica izquierda. Aumento menor en la curvatura menor. Luego tenemos esto, que es la curvatura mayor. En la curvatura mayor se va a insertar lo que es el aumento o epiplón mayor. Conjunto los ligamentos gastrofrénico, gastroesplénico y gastrocólico, ¿no? Igualmente discurren arterias que dan irrigación al estómago. Igualmente, entre lo que es este esófago y la curvatura mayor vamos a encontrar esta incisura o ángulo de His, ¿no? Y aquí igualmente entre lo que es píloro y la curvatura menor encontramos otro ángulo, que es el ángulo o incisura angularis, ¿no? Que es este que vemos aquí, esta imagen. ¿Ya? Por dentro, hay que entender que el estómago va a tener igualmente las siguientes capas. Una capa más externa, que va a ser la capa de la serosa en relación con lo que es el peritoneo, una capa intermedia o una segunda capa que es la capa muscular, la cual va a tener fibras tanto de forma superficial longitudinales, de forma intermedia las circulares y de forma más interna las oblicuas, para posteriormente tener la capa de la mucosa y de la submucosa y de la mucosa. La capa de la mucosa es esta, que podemos ver la capa más interna. Vamos a poder ver lo que es estos pliegues. Estos pliegues se llaman pliegues gástricos, los cuales tienen la función principal de poder hacer la distensión del estómago para poder almacenar más contenido estomacal, evidentemente, ¿no? Igualmente aquí podemos observar lo que es el fondo gástrico, el cuerpo gástrico y el canal gástrico, justo en relación con la curvatura menor del estómago. Por aquí van a descubrir más lo que son los líquidos principalmente, ¿no? Y aquí igualmente podemos ver lo que es el antro pilórico y el canal, este es antro pilórico, lo que es el canal pilórico y el píloro como tal, que ven como es una función prácticamente de esfínter, ¿no? Este se llama píloro, para posteriormente continuarse con lo que es la primera porción del duodeno, de forma vulvar, ¿no? O como una ampolla. Entonces, esto es píloro, canal pilórico y antro pilórico, ¿no? Igualmente en relación al mismo, ¿no? Canal pilórico, antro pilórico y el píloro conductor, que funciona como un esfínter que evita que haya igualmente reflujo. ¿De qué? De lo que son los líquidos, o mejor dicho, de la parte de las secreciones pancreáticas y biliares, ¿no? Igualmente hay que tener que lo que es el estómago está irrigado por lo que es las arterias, ramas del tronco celíaco, que sería la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica, ¿no? Conjunto sus arterias gástricas y también la gástrica epiplórica, ¿no? Eso en relación a lo que es estómago. Al sistema urinario tenemos los riñones, sabemos que son un riñón derecho e izquierdo. En este caso, este es un riñón izquierdo. Este tiene sus respectivas caras, cara anterior con su borde lateral, borde medial, polo superior y polo inferior, y desde atrás la cara posterior del riñón. Aquí encontramos los vasos que entran y salen al riñón. Primero encontramos la vena renal, luego la arteria renal y aquí el uréter con su pelvis renal. Ya
Aquí tenemos una vista ya interna del riñón con sus diferentes estructuras. Aquí podemos ver lo más superficial, la corteza renal, y esta corteza se invagina y forma las columnas renales, y aquí encontramos unas pirámides que son las pirámides renales, y en esta misma pirámide renal vamos a encontrar la papila renal, que es esta porción pequeña de aquí. Y tenemos que la papila renal va a formar o va a drenar en los cálices menores, y luego estos cálices menores van a formar los cálices mayores. Y los cálices mayores a su vez van a formar la pelvis renal. Aquí tenemos este tejido blanco que es el seno renal, un solo seno. Este es un riñón, y en la vista interna tenemos la papila renal, el cáliz menor, el cáliz mayor, seno renal, y forman la pelvis renal.